vamos a centrar en el perfil radiólogo dentro de la plataforma Aquila. Para los que no me conocen, mi nombre es Paola Villegas, yo soy especialista en aplicaciones de IMEX. Trabajo en IMEX hace un poco de un año. Acá hay algunas de las recomendaciones para las intervenciones. Igual recuerden que pues acá les ponemos como que levantar la manito, pero en el caso tal de que la levanten y lleven mucho tiempo y yo no les haya dado de pronto la palabra, pueden abrir su micrófono e intervenir, no hay ningún inconveniente en que me interrumpan. ¿Listo? El objetivo de esta capacitación es conocer los diferentes módulos asociados al usuario del perfil radiólogo y su correcto uso dentro de la plataforma. Vamos a ver los diferentes módulos que están asociados, como el módulo de lectura, de validación, de agregar adendum, casos críticos. Adicional, le vamos a echar una ojeada a los módulos adicionales que vienen dentro del perfil. Y finalmente vamos a mirar muy por encima el visor web, ya que para este hay unas fechas específicas en las que se explica puntualmente toda la capacitación orientada al visor web. Entonces, en este no vamos a ondear mucho el día de hoy. ¿No? Voy a parar por acá y vamos entonces a nuestra pantalla de el Aquila. Como ustedes, bueno, creo que no tenemos radiólogos, no sé si hay algún radiólogo conectado. Bueno, si hay alguna pregunta muy puntual de los médicos radiólogos, me la hacen saber, por favor. Entonces, ustedes, la mayoría ya conocen nuestra interfaz, es igual para todos los usuarios. ¿Qué es lo que cambia? El dominio, la URL con la que vamos a ingresar, que como siempre les indico, lo ideal es que la dejen predeterminada, guardada como predeterminada para que no tengan que digitarla cada vez que vayan a ingresar. Nuestro sistema es multinavegador, es decir, que lo vamos a poder emplear en cualquiera de los navegadores. Sin embargo, Firefox es el que tiene mejor compatibilidad con nosotros y por eso recomendamos emplear este. También es multisitio, es decir, que van a poder acceder desde cualquier lugar en el que tengan acceso a Internet. Lo importante, pues, es tener el acceso y tener un dispositivo con el cual hacer ingreso. Es multimodalidad, es decir, que desde la misma plataforma podemos gestionar todas las modalidades que tengamos en nuestro centro médico. Y finalmente es multiusuario, es decir, que podemos ingresar más de un usuario a la vez y no tendremos ningún inconveniente. ¿Qué no podemos hacer? Yo no puedo ingresar dos usuarios en el mismo equipo, porque automáticamente si yo abro acá una pestaña adicional, el sistema me va a tomar el que ya tengo logueado en la primera pestaña. Si por alguna razón necesitamos abrir dos usuarios en un mismo equipo, podríamos hacerlo abriendo un navegador diferente. Ahí ya no tendríamos inconveniente. Por este lado de acá siempre vamos a encontrar los logos de nuestros productos, Alula para patología, Anteros para cardiología y Aquila para radiología, que es el que encontraremos siempre resaltado, ya que es el que estamos empleando en este momento. Por este lado de acá, este clic nos va a dirigir a la página principal de IMEX y acá haremos el ingreso con nuestro nombre de usuario. Entonces, acá damos en iniciar sesión y de forma automática ya el sistema nos lleva a nuestra pantalla inicial por defecto. Importante, si estamos trabajando en equipos de dominio público, no guardar las contraseñas, ya que si se dan cuenta, lo primero que me aparece acá es mi nombre de usuario y todo lo que yo haga a partir de este momento queda a nombre de la persona que está logueada. Si yo utilizo un equipo de dominio público y guardo mi contraseña, voy a dejar mi usuario abierto a que cualquier otra persona pueda ingresar y pueda hacer cambios en la plataforma que queden a mi nombre. Entonces es importante no hacer este tipo de prácticas si es un equipo público. Encontramos el nombre de la sede en la que nos encontramos, la fecha y la hora actual y el logo de la puertita que es para salir del sistema o cerrar nuestra sesión de forma adecuada. Por este lado de acá encontramos el botón de Aquila o el icono de Aquila que nos va a funcionar también como botón de inicio. Entonces, esta que aparece acá como pantalla de lectura es la pantalla inicial para el perfil médico radiólogo. Sin embargo, si nos movemos a cualquier otro módulo,
podemos regresar a este dando clic sobre el botón Aquila, o vamos a encontrarlo en flujo asistencial, que va a ser nuestro flujo principal, dando clic también en la pestaña de lectura. ¿Listo? Bueno, la pantalla de lectura cuenta con unos filtros en la cabecera o en la parte superior de la pantalla. Podemos emplear un grupo de estos filtros o uno solamente, dependiendo de las necesidades de la búsqueda que tenga el médico radiólogo. Estos filtros los podemos borrar directamente. Por ejemplo, si yo, a ver, no debe haber nada de hoy, yo puedo borrarlo desde acá, o también puedo simplemente decirle acá en limpiar el listado que por favor me borre esos filtros que yo tenía. Cuando ingresamos por primera vez a la plataforma, es muy probable que no encontremos registros en las listas de trabajo, sino un mensaje en el cual nos diga que no hay registros, a pesar de que sabemos que en el sistema ya han hecho recepciones. Lo que vamos a hacer es entrar inicialmente a esta ruedita dentada o a este engranaje y le vamos a dar unos filtros a nuestra pantalla de lectura. Vamos a seleccionar si queremos ver lo de todos los profesionales o solo lo que nos hayan asignado a nosotros. Esto depende mucho de cómo manejen el proceso de recepción. Si en recepción ya saben y ponen un médico específico, ustedes pueden filtrar de una vez lo que les corresponde. Si esto no lo manejan de esta manera, es mejor que lo dejen en todo porque se les puede escapar algún registro. Podemos escoger el tema que nos va a permitir ver los fondos de las pantallas en negro o en blanco según ustedes lo deseen. El visor siempre viene el visor web por defecto. Si por alguna razón somos un distribuidor o un cliente que maneja otro visor, como por ejemplo nuestro visor Iruko, podríamos seleccionar para que sea ese el que se abra de forma automática. O también podemos decirle al sistema que no queremos que nos lo abra de forma automática y nosotros decidimos en qué momento abrir. ¿Cuántos registros queremos ver por página? Esto es para estas listas de lectura. Le vamos a decir siempre que sí conserve los filtros, ya les explico para qué. Y vamos a seleccionar las modalidades, las sedes y una información adicional. Para las modalidades podemos seleccionar todo en el caso de que efectivamente leamos de todos los estudios, pero si por alguna razón somos el médico radiólogo que solamente va a leer tomografía y resonancia, igualmente también podemos colocar este tipo de filtros desde acá. Ya depende a gusto de cada usuario. Las sedes igual, para cuando contemos con clientes que tienen más de una sede y el médico radiólogo se mueve por más de una sede, vamos a poder seleccionar también las sedes en las cuales va a poder realizar lectura o de cuáles sedes les va a filtrar estudios para que pueda hacer lectura. Y finalmente vienen unas columnas de información adicional que pueden o no seleccionar dependiendo de lo que los médicos quieran ver. ¿Qué les recomiendo siempre? Que dejen activo el de devoluciones y el de reservado por. El de devoluciones para que nos demos cuenta cuando un tecnólogo nos está retornando un estudio que nosotros le devolvimos por cualquier razón y él ya realizó el complemento o esa acción adicional que nosotros previamente le solicitamos. Y el reservado por para que podamos ver si ese estudio ya está siendo leído por alguien y no ingresar, o ya algún profesional lo guardó para hacerle lectura y no ingresar a ese estudio. Y finalmente tenemos esta semaforización, son unas tags de color o unas etiquetas que nos van a permitir de forma visual detectar más fácil la prioridad de cada uno de los estudios. Esto también es a gusto de cada usuario. Yo acá puedo darle o determinarle unos colores diferentes a los que le haga otro de los colegas y no va a pasar absolutamente nada. Cada quien va a ver su propia configuración. La orden médica, si queremos verla por demanda o siempre visible, yo les recomiendo por demanda para que no nos quite campo visual. Y compartir estudios asignados, también les recomiendo siempre dejarlo en sí, ya que si por alguna razón ustedes tienen esto en no y se deben ausentar por una calamidad, algo de último momento del sitio de lectura, y si es por varios días, esos estudios no los va a visualizar nadie y se quedarían sin lectura. Finalmente, una vez estemos a gusto, damos guarda.
El tema de las modalidades, si tenemos todas activas, yo desde aquí puedo filtrar una sola de esas modalidades y, por ejemplo, hoy no me voy a centrar sino en tomografía y no necesito ver las demás. Y el tema de que me conserven los filtros es porque si yo me muevo a otro módulo y regreso a mi módulo de lectura, mis filtros no se movieron, es decir, que yo no tengo cada vez que ingrese a esta pantallita volver a acomodar mi búsqueda, sino que ahí se va a mantener. Bueno, para hacer la lectura de los estudios tenemos varias posibilidades. Entonces, acá tenemos un ejemplo muy claro de un paciente, que es el mismo paciente. Tenemos una radiografía, tenemos una tomografía con PET, tenemos una tomografía, tenemos otra tomografía y otra tomografía con PET. Si yo quisiera, yo podría abrir los estudios de la misma modalidad al mismo tiempo para darles lectura. Vamos a seleccionarlos todos para que nos demos cuenta que el sistema no nos va a permitir, porque nos va a decir que la modalidad no coincide. Tampoco nos va a permitir hacerlo con dos pacientes diferentes porque nos va a decir que el número de documento no coincide. Entonces, importante. Pueden abrir estudios de la misma modalidad para hacer la lectura de forma agrupada, pero no pueden hacerlo si son de diferente modalidad o no puedo hacerlo con diferentes pacientes. Entonces vamos nuevamente a hacer la prueba solamente con las tomografías, le damos a agrupar. Como tengo activo la opción de que se abra de forma automática el visor web, me lo muestra de una vez. Y acá me muestran los dos estudios, el AngioTAC y la tomografía de abdomen. ¿Cómo sé a cuál estudio le voy a hacer la lectura? Esto en el caso de que vayamos a hacer lectura de forma directa o transcripción de forma directa, ya sea digitando o empleando plantillas o trayendo las plantillas copiadas de otro editor y pegándolas acá con este chulito verde. En este momento yo estoy parada en la lectura de la AngioTAC. Si yo me paro acá, vuelve y me muestra el visor web porque tengo activo que sea de forma automática y ya en esta página yo estaría realizando la lectura de la tomografía de abdomen. ¿Listo? Entonces, bueno, acá tenemos una plantilla. Entonces, en este ejemplo vamos a cargar la plantilla. Acá en este ojito yo le puedo dar previsualizar. Tarda un poquito. Mientras me abre, ahorita miramos con otro estudio a ver si no abrimos en otra plataforma para que me muestre. Puedo preguardar en el caso de que no me quiera dejar, no me quiera enviar este estudio todavía, pero no quiero perder tampoco esta información. Entonces le doy preguardar y puedo salir del estudio sin perder la información que yo ya coloqué. Si se dan cuenta, aquí ya me está apareciendo este check de que reservado porque yo ya empecé a hacer un proceso de lectura en este estudio. Esto es algo que incurren mucho de pronto en este error y es que empiezan de pronto alguna lectura o dan un clic por acá y después dicen no, ya no lo voy a leer y simplemente borran y se salen, pero no se fijan y dejan este check. A los demás médicos les va a seguir apareciendo como reservado y no les va a dar la opción de que ingresen a dar lectura a ese estudio. Entonces, importante si abrimos un estudio por error o solamente queríamos revisar algo, pero no lo vamos a leer, revisar que no le estemos dejando este check antes de salir. ¿Listo? Vamos a pasarnos a la página de lectura de la otra. Y en esta no vamos a copiar, no vamos a traer una plantilla, sino que vamos a emplear esta opción de pegar desde Word. Yo voy a traer por acá una plantilla que tenga, por acá. La pueden pegar, no necesariamente tiene que ser desde un Word, la pueden pegar desde un correo, desde un PDF, el botoncito se llama Word, pero puede ser desde cualquier otro lugar que copiemos y la peguemos. Vamos a volver a nuestro sistema y la vamos a pegar. Le digo aceptar y ya tengo acá copiado el texto que traje desde otro lugar. Siempre que yo emplee cualquiera de estas dos opciones, bien sea la plantilla o sea el traerla y copiarla y pegarla acá, voy a poder o voy a tener la posibilidad de modificar. Siempre tengo activas todas las herramientas del editor de texto para modificar pues las plantillas o los textos que yo haya traído.
Desde acá, cuando tengo agrupación, también puedo ver la orden médica, también puedo previsualizar, puedo ver datos del estudio en caso tal de que estos estén pues disponibles. ¿Listo? Desde acá, igual para cada uno de los estudios, se me va a activar el botoncito del visor web y del visor IRU. Y podríamos darle validar y de esta forma habríamos dado lectura a los dos estudios en una misma acción. Simplemente ya tenemos el de la angioTAC y acá tenemos la otra lectura de la tomografía de abdomen. Los médicos cuando están haciendo lectura directa tienen dos opciones, enviar a validación o validar. Enviar a validación es enviarlo a otra lista de trabajo en la cual yo voy a hacer la revisión después. Esto también lo emplean cuando hacen la revisión con otro médico, entonces un médico inicial hace estas lecturas, envía a validación y otro médico entra a hacer la validación en esa lista. O simplemente cuando no las estoy revisando como de forma muy puntual y simplemente pongo acá mis textos, los envío y luego los reviso en esa lista de validación. Y si ya están de acuerdo con lo que colocaron, no necesitan que otro médico revise, simplemente le podríamos dar directamente en validar. Como se dan cuenta, acá nos muestra que lo va a mandar automáticamente a entrega de resultados, es decir, que estos estudios se cierran de forma automática, se firman y se envían a entrega de resultados. Esto para los estudios que estamos realizando o que estamos leyendo de forma agrupada, pero yo también, a pesar de que este paciente tenga todos estos estudios, puedo hacerlo de forma individual, uno a uno. ¿Cómo haríamos el proceso? Ya no voy a darle check acá para darle acá, sino que simplemente, si se dan cuenta, cuando yo me desplazo por los registros, se ponen de un color gris más clarito, de un sombreado más claro. Le doy doble clic y automáticamente el mismo proceso. Me abre de forma automática una pestaña con el visor y me abre mi pantalla de lectura. Ya aquí no me aparecen estos botones del check porque no tengo sino un solo estudio. ¿Listo? Como se dan cuenta, yo en este estudio no he empezado ningún proceso y por lo tanto no tiene ningún reservado. Una vez yo empiece a hacer cualquier proceso en este estudio, me lo va a reservar. Entonces, ya vimos la forma de lectura directa o de transcripción directa por parte del mismo médico radiólogo, que como les dije, puede ser seleccionando una plantilla del sistema y cargándola, trayéndola y pegándola, e incluso pueden digitar directamente en el campo del editor de texto. Ahora nos vamos a centrar en la parte de transcripción. Cuando los médicos tienen transcriptora o secretaria y van a emplear la grabadora, vamos a activarlo en esta parte. Importante que tengamos los permisos del navegador para el micrófono activados porque de lo contrario pues no vamos a poder emplearla. ¿Listo? No nos va a permitir iniciar la grabación. Acá iniciamos la grabación dando clic sobre el botón del micrófono y tenemos estas tres opciones. El botón del centro nos va a permitir pausar la grabación y podemos reanudarla dando clic nuevamente sobre el mismo botón. Podemos finalizar una grabación. El sistema nos pregunta si vamos a preguardar el estudio, le decimos que sí y de forma automática ya tengo acá el check de reservado. Entonces, importante igual, si iniciaron una grabación y se dan cuenta que este no es el estudio o por cualquier razón desisten de la lectura, no basta solamente con eliminar la grabación, sino que debemos retirar este check antes de salir del estudio. Estas grabaciones que se ubican en la parte inferior también las pueden descargar y las pueden eliminar. Efraín tiene una pregunta. Ya, termino acá y ya te doy la palabra. Cuando estamos en la grabadora también tenemos la opción de eliminarla directamente. Si yo la elimino desde acá, simplemente no la grabo y la puedo volver a iniciar. Cuando yo tengo ya una grabación, la grabadora me permite entonces hacer el envío a transcripción y tengo esta opción de autovalidar. Si yo la tengo en no, quiere decir que la transcriptora va a recibir esa grabación, la va a realizar o va a realizar su proceso de transcripción y me va a retornar este estudio a la lista de validación para que yo lo revise antes de firmar. Si ustedes le activan este autovalidado, la transcriptora hace lo mismo,
pero cuando ella le dé enviar, el estudio se firma de forma automática y viaja a entrega de resultados. Esta opción solo es aconsejable cuando los médicos trabajan, no sé, con una secretaria con la que confían mucho o que la tienen al lado y le van revisando de una vez, porque una vez validado, pues ya no lo van a poder modificar. ¿Listo? Ahora sí, ¿cuál es la pregunta, Eduardo? Sí. Sí, a mí me pasa que eh, a veces me toca regresar un estudio Sí. y no le aparece al médico radiólogo. Y curiosamente es cuando tengo un médico radiólogo con reconocimiento de voz. Entonces tiene que ser administrador para poder ver el estudio de nuevo. Hemos quitado el chequecito de reservado y aún Sí. así me sigue pasando de que no lo ¿No lo puede ve el ver. médico que lo tiene que leer? Así es. ¿Y solo te está pasando con el reconocimiento de voz? Solo me pasa con los médicos de reconocimiento de voz. No sé si es algo que yo pude haber configurado mal Ya o... tendríamos que entrar a revisar puntualmente porque si dices que no tiene un check, porque igual, así tuviera el check de reservado, pero si se devuelve, pues el médico que lo tenía reservado es quien lo debe poder visualizar. Y Pero si... ya este es como un caso muy puntual, ya tendríamos que Okay. entrar a revisar a ver si efectivamente lo que dices, a ver si es algo en parametrización de la plataforma puntualmente, porque efectivamente si está reservado, los que no van a poderlo ver van a ser los demás. Pero el Aunque yo médico le que lo cambie... reservó debería poderlo ver. Y si aún así tú se lo quitas y ninguno puede visualizarlo, tendríamos que entrar a revisar qué es lo que le está. De pronto hay algo ahí ya como tal de la plataforma en parametrización, porque no es la forma en la que debería funcionar. Sí, porque incluso me pasa, bueno, me había estado pasando solo con los médicos que no habían reservado el estudio. O sea, supongo que el médico 1 lo reservó, pero ahora quiere que lo vea el médico 2. Entonces le quitamos el reservado y debería de poderlo ver, pero no lo puede ver. Entonces, eso me había estado pasando, pero yo suponía que era porque el médico lo había empezado a leer, ¿ve? Pero ahora me pasa solo con los de reconocimiento de voz. Bueno, hay dos cosas. Uno, tendríamos que mirar lo que te digo, el tema de parametrización. Otro, vamos a salirnos un momentito de acá, sería ver que en esta parte de acá no esté activado como no. Porque si le tenemos como que los estudios asignados no los pueda ver nadie más sino yo, así yo le quite el reservado, ahí ya nadie los No va lo a va a ver, poder si ver. esto está activo en no. Entonces también habría que entrar a revisar esta parte. Ok. Si quieres, pues no sé si nos den tiempo, pero si de pronto si al final nos da un espaciecito, lo revisamos puntualmente porque ya tendríamos que verlo directamente en la plataforma en la que te está pasando, ¿vale? Y si no, pues podríamos revisarlo mediante un ticket con soporte, a ver cuál puede ser el inconveniente. ¿Listo? Ok, listo. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, entonces regresemos al estudio que estábamos realizando lectura con la grava. Entonces, como les indicaba, pues acá dependiendo, si yo no tengo grabaciones, no me va a habilitar la opción de enviar a transcripción. Entonces es importante que sí o sí haya una grabación para poderlo enviar al flujo de transcripción. ¿Listo? Y tenemos la plataforma inicialmente se entrega con una parametrización de 5 minutos máximo por grabación. Esos 5 minutos son por grabación, pero las grabaciones no tienen límite. Es decir, que yo acá puedo iniciar otra grabación sin ningún problema e irlas adjuntando a mi lista de grabaciones. Bueno, eso por la parte de la transcripción o de la lectura como tal. Podemos entonces nuevamente, tenemos la opción de plantilla, la opción de traerla y pegarla, la opción de transcribir o la opción de enviar a transcripción mediante una grabación. Vamos ahora a revisar las demás opciones que trae nuestra plataforma. Esta parte de acá puede variar un poco, tanto esta parte como esta parte inferior, dependiendo de la versión que tengamos instalada en nuestro centro médico. Por este lado de acá vamos a encontrar la información del paciente, el nombre, edad, número de documento, el estudio, algunas opciones para la lateralidad, que puede ir en no aplica, unilateral o bilateral, si usa o no contraste. Esto, como les digo, puede variar dependiendo de la versión. Los botones del visor que tengamos activo en el momento para nuestro centro médico, de pronto se nos cerró el visor, acá podemos jalarlo y traerlo nuevamente.
En la parte inferior viene información adicional del paciente, la prioridad, la cual podemos modificar, estudios previos de nuestro paciente que nos van a permitir ver desde acá, en el caso de que ya estuviese la lectura, podríamos ver acá el PDF de esa lectura, podemos ver las imágenes de ese paciente en el visor y podríamos escuchar grabaciones en el caso de que las tuviese. Esto con todos los estudios. Y tenemos una pestaña de lecturas adicionales en el caso de que se hayan activado lecturas adicionales para ese paciente. En la parte superior tenemos unos módulos, estos pueden variar también dependiendo de la modalidad. Hay estudios que no tienen algunos de estos botones, hay algunos que tienen unos botones adicionales. La modalidad que más botones trae es la de mamografía. Ahorita revisamos a ver si tenemos una para mirar el caso puntual. Tenemos este botoncito de agregar casos críticos. Bueno, este lo vemos ahorita porque no sé qué modalidad tiene un caso crítico creado. Permítanme reviso rapidito para que podamos verlo. Tenemos casos críticos para tomografía solita. Entonces vamos a abrir el de tomografía sola para que nos permita visualizar el proceso de los casos críticos. Entonces, en casos críticos tenemos la opción de seleccionar el caso crítico que esté de la lista desplegable. Estos casos críticos van a ser patologías que previamente se han parametrizado en la plataforma. Esto pues si ustedes son usuarios administradores, en el caso de que son ustedes los distribuidores, estos se sientan ya con los médicos o que ellos les den una lista de qué patologías o qué diagnósticos puntuales quisieran que estén en esta lista para que puedan seleccionarlos luego de la lista desplegable. Vamos a colocar el nombre de una persona a quien se le notifica, la fecha en la que hacemos la notificación, la hora y la descripción de qué es lo que estamos notificando y le damos guardar caso. Si por alguna razón el paciente tiene más de una patología que quieren reportar, simplemente otra vez seleccionamos, escribimos el nombre de la persona, seleccionamos la fecha, la hora en la que lo vamos a notificar, la descripción nuevamente y lo volvemos a guardar. Este sería el proceso en el que podemos hacer. Importante que tengamos presente que estos casos críticos es para dejar una constancia en la plataforma de que se hizo esa notificación a alguien, pero no es que se notifique a alguien puntualmente de la plataforma, porque usualmente esto sobre todo para los clientes hospitalarios, ese tipo de notificaciones se hacen, no sé, a la jefe de la UCI, al médico que está encargado de urgencias, ese tipo de personas que no están dentro de nuestra plataforma y simplemente lo que vamos a hacer acá es colocarnos el nombre, el cargo, ya cada quien dentro de su centro, pues decide cómo lo quieren manejar. Y lo que hacemos acá en la plataforma es cómo dejar la constancia de que esa notificación se hizo a la persona que debían hacerla dentro del centro médico, dentro, pues lo que les digo, más como a nivel hospitalario. Pero ya el cómo se lo hagan saber puntualmente a esa persona, pues sí ya lo definen en cada uno de sus centros. Tenemos la opción de devolver estudio. En devolver estudio colocamos una anotación y se lo regresamos al tecnólogo para que repita, para que le haga algo adicional, para que, no sé, entreviste nuevamente al paciente porque no hay información. Lo que ustedes deseen pueden ponerlo acá y lo pueden devolver. Tenemos esta opción de interconsulta. Cuando nosotros tenemos una interconsulta, es hacerle a otro médico radiólogo o a otros médicos radiólogos una consulta muy puntual sobre algún caso, sobre algún paciente. Entonces yo puedo ponerle acá unas notas a este médico, yo le selecciono una prioridad y selecciono el médico al que voy a enviar esta consulta, ¿listo? Entonces yo puedo decir que se la voy a enviar, por ejemplo, a este doctor Santiago y le doy enviar. ¿Qué pasa? Si yo hago una interconsulta, en este instante yo debo finalizar mi proceso de lectura. Yo no puedo continuar con la lectura porque entonces el médico pues ya no podría ingresar. Entonces yo hago la interconsulta y cierro el estudio para que cuando ese médico reciba la interconsulta pueda revisar, pueda darme su diagnóstico o su impresión sobre el caso que le estoy consultando y me lo regrese.
En ese caso, ahí ya podría finalizar la lectura. Entonces, cuando nosotros enviamos una interconsulta al otro médico radiólogo en esta zona de acá, al lado del nombre, le va a aparecer una campanita roja con un numerito. Él ya se da cuenta ahí que le están haciendo una interconsulta. Simplemente le va a dar clic sobre esa campanita, va a poder ver el estudio, ahí mismo tiene un campo de texto en el que nos va a colocar la anotación, le da a enviar y a nosotros de forma automática nos va a aparecer acá un globito como los de caricatura y vamos a poder ver esa anotación. Permítanme que a mí me parece que yo tenía uno por acá como una respuesta de una... para mostrarles más o menos cómo se ve. De esta manera, nos aparece un globito de caricatura azulito como este y dice 1 de 1. Si tuviéramos más de un mensaje porque se la enviamos a varios, pues ahí nos daría el número de mensajes. Simplemente abrimos, vemos el mensaje que nos colocó ese otro médico acerca de este estudio y ya podemos continuar con la lectura de nuestro estudio. ¿No? Estudio. Tenemos también documentos de evidencia. Si ustedes quieren, acá pueden cargar documentos al sistema. Desde esta opción del más, vamos a seleccionar el archivo. En esta lista desplegable seleccionamos el tipo de archivo que vamos a subir. Si por alguna razón ninguno de estos cumple con lo que nosotros vamos a subir, entonces le vamos a dar clic acá donde dice descripción de documento y acá le vamos a colocar el nombre. Entonces digamos que vamos a subir una historia clínica, le damos clic acá, seleccionamos el archivo y le damos a abrir. Aceptamos y cuando nosotros ingresamos nuevamente a los documentos de evidencia, ya encontramos ese documento acá, historia clínica, y ahí veríamos el PDF que nosotros previamente cargamos. Si lo quisiéramos eliminar, lo hacemos desde esta X que aparece acá y así podríamos borrar. Cuando ingrese nuevamente, pues ya no lo voy a ver. Tenemos la opción de ver la orden médica. Esto sí y solo sí la están cargando en el sistema. Si nosotros no empleamos la opción desde recepción o desde el tecnólogo de cargar la orden médica, pues acá siempre vamos a ver este mensaje de que no hay una orden médica cargada. Y acá empiezan a aparecer los botones que les indicaba que aparecen según la modalidad. En este, por ejemplo, me aparece encuesta de tomografía porque tenemos una encuesta en el sistema, entonces acá veremos la información que el tecnólogo haya digitado. Para el caso de mamografía, aparte de encuesta de mamografía, nos aparece también un informe mamográfico, que es una pestaña adicional que también en esta el médico radiólogo sí puede digitar información en el caso tal de que quieran llevar ese informe mamográfico. Hay otras modalidades como la de PET que trae un botoncito que dice información PET. Entonces, dependiendo de las modalidades, estos botoncitos que aparecen al final pueden variar. Y finalmente tenemos el botón de cerrar. Este botón es muy, muy importante para hacer el cierre correcto de los estudios. Si nosotros le damos cierre al navegador, le damos cierre a la pestaña o le damos atrás, que es lo que solemos hacer cuando navegamos en Internet, este estudio automáticamente se queda atrapado en el sistema y no vamos a poder regresar a revisarlo. Ya tendríamos que hacer otro proceso, que es pedirle a un administrador que nos lo retorne. Ya ahorita vemos esta parte. Pero entonces, para evitarnos todo esto que es un poco engorroso, vamos a darle clic automáticamente en el botón de cerrar. Y finalmente, cuando yo ya he iniciado una lectura, me aparece este botoncito de lectura adicional. ¿Qué es lo que hace este botón de lectura adicional? Me abre una nueva ventana de lectura en la que yo nuevamente puedo realizar una lectura de ese mismo estudio. Esta lectura se le adjunta al mismo estudio, pero esto es antes de haberlo validado. Es importante que tengamos presente que lectura adicional no es lo mismo que crear adendum. Este lo pueden emplear, por ejemplo, cuando agrupan estudios y quieren que queden en diferentes páginas, o no cuando agrupan como lo que les mostré ahorita, sino que los agrupan desde recepción y entonces acá me aparecería, por ejemplo, angioTAC, análisis vascular, tomografía de cráneo.
y yo no quiero que me queden los dos en la misma hoja, le doy lectura adicional y leo el otro en la otra hoja. O porque tiene proyecciones adicionales y quieren hacerle una mención aparte, para ese tipo de cosas las pueden emplear. ¿Listo? Y bueno, eso ya sería como todo por esta parte de lectura. Vamos entonces a salir de este estudio y vamos a ver rápidamente los demás módulos que tiene asociados el médico radiólogo. En flujo asistencial encontramos también la opción de validar o la lista de validar. Esta lista es exactamente igual a la de lectura. Acá la diferencia es que no me permite agrupar. Y adicional a esto, en esta, aquí se puede estar diciendo mentiras, creo que aquí no puedo visualizar, efectivamente, aquí no me deja visualizar los casos que fueron devueltos o que tienen una devolución. Todo lo demás lo puedo averiguar, le puedo dar la misma, los mismos filtros, le puedo dar todo lo que yo desee desde el engranaje, eso se hace de la misma manera. Ingresamos de la misma manera a los estudios, vuelve y me abre el visor web si lo tengo activo. Y aquí la diferencia también es que ya no me permite ver la grabadora o ya no trae la grabadora incorporada. Sí trae todas las herramientas del visor, eso sí me permite, no trae la opción de ingresar plantillas porque acá la idea es solamente que yo revise lo que ya está escrito, pero sí lo puedo modificar desde acá sin ningún inconveniente. Entonces, si estoy empleando transcriptora y realmente el error es algo muy pequeñito, como no sé, por ejemplo, esta N le quedó en minúscula y yo pues simplemente la borro y la coloco y lo valido, por eso no se lo debo retornar a la transcriptora. Ya si, por ejemplo, en esta parte de acá me aparecen las grabaciones. Este no es bien, espérenme a ver si consigo un estudio que tenga grabaciones para poderles mostrar. Si alguno tiene una grabación, este. En esta parte superior me aparecen las grabaciones. Si tiene varias, me aparece una lista de grabaciones y voy a reproducir la que está en azul celeste. Simplemente le doy play y ahí la transcriptora empieza a escuchar. Y ya cuando se lo retorna al médico, acá el médico igual va a escuchar de la misma manera. Si yo escucho y no me concuerda con el texto, en ese caso sí lo podríamos devolver. Por ejemplo, los botones superiores son exactamente los mismos. De pronto no aparecen todas las opciones lo mismo, dependiendo de la modalidad, pero también desde acá podemos adicionar una lectura, devolver. En este caso se lo estaríamos devolviendo a la transcriptora o lo devolveríamos a nuestra lista de lectura si fuimos nosotros los que lo enviamos acá. Agregar, o si fue otro médico, en el caso de que manejen dos médicos, entonces se le retornaría la lista de lectura para que el otro médico vuelva y lo revise. Agregar caso crítico funciona exactamente igual, orden médica, datos de estudio y cerrar, los mismos botones que manejamos en la lista de lectura. Tenemos la lista de agregar adendum. Una vez que hemos finalizado un estudio en el sistema, ya no tenemos opción de modificar esa lectura o ese reporte. Para esos casos vamos a emplear esta opción de agregar adendum. Entonces acá vamos a filtrar nuestro paciente. El sistema nos trae todos los estudios de ese paciente que ya se encuentran validados o entregados. En la impresora yo voy a poder revisar la lectura inicial y dando clic sobre alguna del texto puntual de la lista de estudio. Acá sí no es como en la otra que le puedo dar clic en cualquier parte, sino necesito que algo del texto se sombree de este colorcito azul. Le doy doble clic y me habilita la opción de agregar el adendo. Igual que como lo veíamos en la parte de validación, me trae las grabaciones, me trae la lectura inicial, que es la que no voy a poder modificar, y me trae la pantalla de texto para agregar la lectura adicional o el adendum. Recuerden que esto es ya cuando el estudio fue firmado y no lo vamos a poder modificar. También me va a permitir ver las imágenes en el visor, me va a permitir agregar casos críticos de la misma manera que lo vimos ahorita, orden médica y cerrar. Igualmente también tenemos la opción de visualizar antes de firmar. Este adendum lo puede crear cualquier otro médico. No, en este caso coincide con que tengo el mismo usuario de turno, pero yo podría tener acá un usuario que se llame Paola y es otro médico radiólogo diferente, igual va a poder agregar. No necesariamente debe hacerlo el que hizo la lectura inicial.
Y acá le daríamos clic en agregar adentro. Y finalmente tenemos el módulo de casos críticos. Acá lo que vamos a poder hacer es filtrar los casos críticos que se han agregado a los pacientes, ya sea un paciente puntual o por un grupo de fechas. Entonces miremos, por ejemplo, los que grabamos ahorita en el día de hoy. También podríamos filtrar un poco más con el tema de la modalidad. Yo no los guardé. Pues está creado con otra fecha el paciente. A ver si así me los trae. Y en detalles podemos ver quién hizo, qué tipo de caso crítico le agregaron a ese paciente, quién lo hizo, en qué fecha, cuál fue la descripción que le colocaron, en qué módulo se hizo, cuál fue el usuario que lo creó y la fecha y hora de creación. Adicional a esto, en el más, yo puedo adicionarle otro caso crítico a ese paciente. Entonces, no sé, se me escapó colocarle otra de las patologías y ya lo cerré, desde acá lo podemos hacer. De la misma manera en la que lo vimos en el módulo anterior. Y ya con este finalizamos los módulos que están asociados como tal al médico radiólogo. Antes de revisar los demás módulos, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro? Si quieran de pronto revisar nuevamente o podemos pasar a ver los demás módulos. Cualquier cosa, por favor, me lo hacen saber. Entonces vamos a pasar rápidamente a ver los módulos adicionales que tiene asociado el médico radiólogo. Inicialmente tenemos este módulo de administración. Esto depende de la versión que ustedes tengan instalada. Igual, no todas las versiones traen esta opción disponible. Entonces, si no lo tienen, no hay ningún problema. En Daikon Uploader lo que vamos a poder hacer es cargar archivos al sistema. Podemos cargar archivos de estudios anteriores del paciente en el sistema. Estos archivos o estas carpetas deben ser en formato Daikon. Yo no puedo subir acá PDFs, PNGs, JPGs. Tienen que ser formato Daikon. Y tienen que ser carpetas o archivos que no estén comprimidos. Usualmente cuando el paciente nos trae, no sé, en una USB, en un CD o nos dice descárguelos de tal parte, siempre por el peso vienen comprimidos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es extraer esas carpetas antes de poderlas subir. Acá seleccionamos, yo les recomiendo que seleccionen carpeta para que puedan subir más de uno a la vez. Seleccionan el archivo que van a subir, le dan enviar, subir archivos y el sistema me empieza a mostrar el cargue de esos archivos y me va a mostrar también cuando haya finalizado y cuántos archivos cargó. Acá dice que estaba subiendo 4 archivos y en efecto me subió 4 archivos. Usualmente el médico radiólogo no tiene acceso al PACS, entonces no tiene forma de comprobar que estos archivos subieron. Simplemente sería hacer el cargue y ya. En paciente vamos a ampliar el módulo de buscar paciente. Este módulo nos sirve para traer información genérica de todos los pacientes. Todos estos campos que aparecen en la parte superior son filtros. Pueden emplear un grupo de ellos o uno puntual, lo que les quede más fácil. En las últimas versiones tienen que tener muy presente que ya no nos permite hacer búsquedas únicamente por nombres o apellidos. Entonces, esto con el fin de que las búsquedas sean un poco más eficientes, porque es que si yo le ponía aquí, por ejemplo, María Pérez, puede que hayan muchas Marías Pérez y hayan muchos registros que tarde el sistema en traer. Entonces, si no tenemos un número de documento y estamos buscando a una señora María Pérez, por lo menos pongámosle un grupo de fechas. Nosotros sabemos que esta señora vino en el último mes. Entonces ponemos ese rango de fechas para que el sistema nos realice esa búsqueda. Y nos trae toda la lista de estudios que nosotros estemos pues filtrando. Dependiendo de lo que yo haya filtrado, esta es la información que me va a traer el sistema. Desde acá se puede hacer un cargue de documentos como la orden médica y el consentimiento informado. Eso usualmente los radiólogos pues no deben realizarlo. Desde el icono de la palomita podemos ver información del paciente y podemos ver la trazabilidad del estudio. En este icono verdecito se nos habilitan otros iconos adicionales. Busquemos algo como este que ya está entregado para que nos muestre todos los iconos. Entonces, el icono del paisaje siempre nos va a traer
el visor web. Este icono como de una hojita con 3 rayitas nos va a traer la encuesta. Esto solo para los casos en que contemos con encuesta en el sistema o que sea una modalidad que utilice encuesta. La impresora, como ya les había indicado, nos trae el reporte médico. Hay algunos como este que ya dice entregado, no me está mostrando ese icono. Bueno, cuando ya está entregado me debería mostrar acá un triangulito azul donde yo le puedo dar clic y ver quién entregó el estudio, a qué horas, cuándo, a quién. Y este triangulito de acá me va a permitir escuchar las grabaciones del paciente. ¿Listo? ¿Qué pasa si hacen lo que yo les indicaba hace un momento y dejan el estudio atrapado o lo cerraron mal y ya no lo encuentran para hacerle lectura? Van a venir acá y lo van a filtrar y se van a fijar en el estado de ese paciente. Si el estado de ese paciente es un estado que dice algo así como en lectura, en validación, en agregar adendum puede ser también, vamos a tener que solicitarle a un administrador del sistema que por favor nos libere el estado de ese estudio para que podamos nuevamente visualizarlo. Y les muestro aquí rápidamente los estados del sistema. El sistema cuenta con el sistema cuenta con unos estados normales que son en los que deberían estar usualmente los registros, que son acciones ya finalizadas como registrado, validado y entregado, o acciones pendientes de, como pendiente de lectura, de transcripción y de validación. Pero hay unos estados intermedios como los que están acá en rojo, que son en asistencial, en lectura, en transcripción, en validación. Para el caso del médico radiólogo, podríamos encontrar, por ejemplo, que está en lectura o que está en validación. Esto nos deja darnos cuenta que o lo están atendiendo efectivamente en ese momento o que lo dejaron mal cerrado. Entonces, si ya el médico acá yo sé que hay administradores, entonces si ya el médico nos está consultando que dejó de ver el estudio en su lista de trabajo, tendríamos que entrar a revisar si es que lo cerró mal y se nos quedó en alguno de sus estados. Ya los administradores se encargan de hacer el cambio de ese estado en la plataforma. Buscar pacientes leídos funciona exactamente igual. La única diferencia con este módulo es que no me va a traer toda la información de la plataforma, sino la que está asociada al médico que está logueado. Miremos a ver si logramos encontrar algo en estas fechas de este mes. Acá está. Entonces, estos estudios están asociados a ese médico radiólogo que está logueado y por eso me los está trayendo. ¿Listo? Por ejemplo, estos que están acá eran los que estábamos usando ahorita, no están leídos porque yo a ninguno le di validar. Sin embargo, quedaron todos con el check de reservado. Por eso entonces ahora me suman acá en la lista que tengo de este médico. Tenemos el módulo de panel, desde acá pueden editar el perfil, pueden cambiar la contraseña, importante que sea una contraseña de fácil recordación, que no la vayan a perder, porque esa contraseña no se puede recuperar tan fácilmente, entonces digamos que puede tardar un tiempo y en ese tiempo no tendrían acceso a la plataforma. Pueden activar la autenticación de 2 pasos si lo desean. Y finalmente tenemos el botón de cambio de sede. En el caso de contar con más de una sede, de la lista desplegable seleccionaríamos la sede. Importante que este sea el primer paso al ingresar a la plataforma en el caso de que tengamos más de una sede, con el fin de que los registros queden pues en la sede que realmente se está trabajando. ¿Listo? Bueno. Ya no tenemos mucho tiempo, pero rápidamente, como les indiqué al principio, pues el visor web no lo vamos a abordar porque está en otro webinar específico para, sin embargo, pues les voy a mostrar acá como la interfaz un poquito. Entonces, el visor web en esta parte de acá nos trae las miniaturas de las imágenes o las series que vamos a visualizar del paciente. En el caso de que el paciente tenga más de un estudio, en la parte inferior me muestra la cantidad de estudios. Recuerden que nuestra plataforma asocia estos estudios por el número de documento. Entonces no es necesario que sean ni de la misma modalidad ni de la misma área anatómica.
Todos los estudios anteriores del paciente los vamos a poder visualizar acá. Simplemente damos clic sobre la carpeta del estudio que queremos revisar y lo podemos traer a nuestra pantalla. Datos del paciente aparecen en esta parte de acá, todas las herramientas que trae, las divisiones de la pantalla, la sincronización automática y manual, las ventanas, posiciones, invertir imagen, estas para pasar las imágenes de series, moverlas, magnificarlas, rotarlas, hacer una lupa. Bueno, esta es para poner grande una imagen en toda la pantalla cuando tengo más de una imagen. A ver, busquemos una más chiquita, a ver si me carga, porque no quiso cargar esa. Esta, si ese estudio está dañado. Entonces, por ejemplo, este me permite, todas estas opciones que aparecen en la parte superior funcionan manteniendo el clic izquierdo del mouse sostenido, ¿no? Porque si no tengo el clic sostenido, no me va a... Hay que cargue mientras tanto. Una lupa para mirar una parte ya más específica de mi estudio. Acá empiezan todas las herramientas de medición, líneas, ángulos, ROIs. Acá nos muestra unas adicionales, herramientas para eliminar, para borrar. Acá hay otras de descargue. Esta descarga es en PNG, diferente a la que dice descarga DICOM, que me va a guardar la imagen dentro de la misma serie. Por ejemplo, acá si yo le doy acá, no sé, una línea porque yo quería medir esto, le doy acá descarga icon. Ay, perdónenme, descarga icon no era la que iba a guardar en PAX. Esta imagen me va a aparecer al final de mi serie. Hay que darle un tiempito porque está como demorado este estudio. Y simplemente me va a aparecer la imagen que yo tengo en la pantalla con esa medición. No me guarda toda la serie, solamente la imagen. Y pues queda ahí guardada en el PAX disponible como para el médico remitente, para el paciente. Ya si yo no quiero que esas mediciones queden disponibles para todo el mundo, las puedo guardar desde anotaciones. La descarga de ICON me va a permitir descargar el estudio. El estudio que me va a descargar va a ser el tórax, porque es en el que yo abrí inicialmente. Si yo quisiera descargar, por ejemplo, esta tomografía, tendría que ir acá en el Aquila y buscar puntualmente ese estudio de tomografía para poderlo descargar desde acá. Porque acá, aunque me muestra todos los estudios, me descarga el que yo abrí, es decir, me descargaría el tórax. Adjuntar un PDF, esto también tenemos que tener presente que múltiples pantallas, descarga con PDF, dependen mucho de la versión que tengamos instalada de visor en el momento. Puede que tengamos una versión antigua que no cuente con estas herramientas. Pero, pues, si quieren conocer como un poquito más a detalle y ya con más calma, no así tan a la carrera las herramientas, esto lo podemos hacer en el webinar que se da específicamente de las herramientas del visor. Bueno, porque pues acá si nos tomamos a verlas paso a paso, ya nos tomaría como otra hora adicional. Entonces no nos daría eso. No sé si haya alguien con alguna duda, que quieran revisar algo puntual. Yo mientras tanto les voy a ir mandando por favor ahí al chat el forms de este webinar para que por favor me colaboren diligenciándolo. Recuerden que como les venimos diciendo en todas las últimas reuniones, es muy importante para nosotros que nos colaboren diligenciando este tipo de información porque es la forma en la que estamos midiendo qué tantas falencias o qué tantas dudas todavía tenemos en ciertos puntos, en ciertos módulos, en ciertos perfiles y con esa misma información estamos viendo la periodicidad o para cuánto nosotros tenemos que estar repitiendo dependiendo pues de los resultados, ¿no? Si vemos que todavía hay muchas falencias, pues muy seguramente en unas 2 semanas estaremos dando otro de médico radiólogo o podríamos estar abriendo una sesión que sea solo de preguntas y respuestas, pero eso pues lo vamos a estar sacando de este tipo de datos. Entonces, si nos pueden por favor regalar las respuestas a este forms, está perfecto. No sé si haya alguien más por ahí con dudas. Yo voy a ir teniendo esta grabación.